fortaleza. Y cuando yo digo el gozo y fortaleza, es el tercer tema de la serie Celebra, agradecidos por su bondad. Y hoy voy a hablar con el corazón de ese tema, porque hablar de gozo cuando usted está pasando por pruebas es difícil, ¿verdad? Hablar de gozo cuando las cosas no caminan bien, qué difícil. Hablar de gozo cuando hay crisis en la familia, qué difícil. Hablar de gozo cuando no se tiene trabajo, qué difícil. Hablar de gozo cuando hay situaciones económicas difíciles es bien difícil. Y entonces, hoy me bendijo mi hermano Darío, que compartió y cantos de sobre gozo, sin saber que el tema de hoy era el gozo, mi fortaleza. Y digo, se conectó con el Espíritu una vez, pa. Hay un texto base que vamos a compartir hoy. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice esa palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seguimos, siguiente versículo, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Normalmente, la celebración es la alegría. Normalmente es alegría. Y más en estos meses de diciembre, que fiestas, que lo otro, y una apariencia de alegría que se dibuja en la gente, que es falsa. Nos tocó estar en la inauguración de la iluminación navideña del parque. Y al final de la jornada, Ali y yo le digo, vamos a marcar un ratito. Entonces vamos a marcar ahí. Aprovechando el ambiente que había, viendo la gente, o sea, no se podía ni caminar de la cantidad de gente que había, era increíble. Pero sí pude ver la cara de los niños. Qué felicidad de los chiquillos. Ahí los chiquillos tomándose las fotos en esas siluetas que pusieron ahí, otros tomándose fotos en ese cielo lleno de luces LED. Ahí hay 50,000 luces. Y ver todo el espectáculo que eso generaba, la alegría de la gente. Pero yo me pregunto, ¿esa alegría es real, es verdadera o es pasajera? Y entonces, el gozo en muchas ocasiones de la vida se nos presenta muy difícil. Como un cristiano tiene que tener el gozo y la fortaleza en medio. Decía Darío que si no tenía el canto, el gozo del Señor mi fortaleza es, y me decía, ¿y eso cuándo salió? Que Darío está jovencillo ya. Pero no le quise decir a Darío que ese canto era muy viejito para que no nos pensara que nosotros estamos viejitos. Entonces, digo, no, Darío es el último hit del año 60 para atrás, del siglo pasado. Dice, con razón no la encuentro. La encuentro en versión ranchera y otra le dije que puedo encontrar. ¿Se acuerdan? El gozo del Señor. ¿Se acuerdan? Qué viejitos están aquí, Darío. ¿Vio? Aleluya. Y entonces, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Pero hay una parte que yo digo
que es bien difícil, muy difícil. Y es: en las pruebas de la vida, alégrate. ¿Es difícil? Ali compartió el testimonio de nuestro hijo primogénito el domingo. Cómo Dios en medio de toda la prueba se glorificó y cómo Dios le dio la fortaleza para seguir ahí. Pero los que pasan por pruebas de la vida, ¿podemos alegrarnos? Es la gran pregunta de hoy. O sea, ¿qué nos puede llevar a tener esa clase de alegría en medio de las pruebas? Se lo pongo así de sencillo. Te despiden del trabajo, usted va a decir: gloria a Dios, aleluya, No. ¿No le llegó el pago? No me llegó el pago. ¿O lo atrasaron? Santo. O sea, hay 4 verdades en esta mañana que vamos a ver ahí. 4 verdades contenidas en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que nos enseñan cómo tener gozo en medio de las pruebas. Y lo digo con autoridad, y alguien lo puede decir con autoridad: si hemos sido probados en esta vida cristiana, estamos nosotros. Si hemos vivido tiempos de escasez, alguien y yo podemos decir que es eso. Si no hemos tenido nada que comer, y usted revisa y no hay nada ahí, y no hay dinero, eso lo hemos vivido. Por eso tenemos autoridad para hablar sobre el tema. Si hemos sido golpeados bastante, podemos hablar con autoridad. Y la primera verdad es: aún como creyentes pasaremos por pruebas. Si lo pongo así de sencillo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este auditorio hoy han pasado por pruebas? Levánteme la mano, por favor. ¿Por qué todos? Ya. Y entonces, el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Este versículo, hay gente que me pidió un pilón negro para subrayarlo, para que no se le olvidara, o para borrarlo. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos pasado por diversas pruebas? Y ahí Santiago está diciendo: tened por sumo gozo. O sea, nos está diciendo: las pruebas son parte de la vida cristiana. Jesús lo dijo. Jesús lo advirtió. ¿Y qué lo advirtió? En Juan capítulo 16, verso 33. Los que tienen Biblia, por favor, lo pueden abrir ahí o subrayarlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo. Y aquí se pone la cosa complicada un poquito más todavía. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús ya que nos dice eso. Y nos dice: donde estamos en el mundo vamos a tener aflicción. No sé si hay otra versión que diga otra palabra. La nueva traducción, ¿cómo dice? ¿Ali? Juan 16, 33. Aleluya. Entonces, Dios permite pruebas en nuestra vida. Pero, ¿qué? Sobre ellas, amén.
Entonces, con las pruebas, Dios tiene un propósito específico para con los creyentes, donde Él se quiere glorificar. Y aún por lo adverso, por lo oscuro, por lo triste, por lo doloroso, algo va a ocurrir que nos va a servir para bien. Y a veces uno dice, yo no entiendo esa palabra. Y sabemos que los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. ¿Romanos qué? ¿8 qué? 8:28. Y sabemos que los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Que me corten la cabeza, que se plantee un divorcio, todo lo que puede ocurrir en el mundo. ¿Cómo lo resuelvo? Y Jesús dice, estas cosas los he hablado para que en Cristo, en mí, en Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, en cada prueba, Él se quiere glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta parte importante, segunda verdad. Perdón, primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. No, vamos con esa. Primera de Pedro. Estamos en el punto primero todavía. El apóstol Pedro habla de pruebas y dificultades. Y en primera de Pedro capítulo 4, verso 12, que nos dice, amados, ¿qué? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Wow. Cristiano que no pasa por pruebas, todavía no es cristiano. Y eso es difícil. Porque Pedro está diciendo que no le sorprendan las pruebas. ¿Y por qué dice eso? Dios, yo no entiendo esas cosas. Yo no comprendo estas cosas. Ahora, yo digo y repito, con cada prueba Dios tiene un propósito específico. Y vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta prueba? Cuando Cristian tuvo esa enfermedad, yo le reclamé a Dios. Y no se me olvida, en el pasillo que daba hacia la capilla, que había un pasillo, no sé si todavía estará, yo creo que ya no hay un pasillo todavía, pero está todo cerrado. Ahí le reclamé a Dios durísimo. Le dije, Dios, ¿por qué me haces eso a mí? Y se lo reclamé. Y yo pregunto, ¿usted no ha hecho ese mismo reclamo? Señor, ¿por qué me pasa eso a mí si yo soy tu hijo y te estoy sirviendo? ¿Por qué me haces eso a mí? Y una de las tías se acercó, una tía que estaba conmigo, la tía Emil se llegó y me dice, por favor, no diga eso. No, tía, es que Dios es muy injusto. ¿Por qué no lo hace con otros? ¿Por qué conmigo? Ahora, Él dice, yo me quiero glorificar. Yo me pregunto. Yo pongo ahora el ejemplo de Grace con su hijo. Ha clamado, ha reclamado y ha puesto que le ha dicho, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo sana? ¿Y por qué esto? Y Dios dice, bueno, en mi tiempo yo me voy a glorificar. No es cuando a mí se me mete que tiene que ser ya. En mi tiempo. Ahora, cuando estoy diciendo eso, yo digo, bueno, ¿qué problema es este para nosotros? De no esperar el tiempo de Dios para ver milagros. Segunda verdad, la actitud del creyente en la adversidad debe de ser, ¿de qué? De sumo gozo.
¿Aló? ¿Qué es sumo gozo? No dice de menos gozo, no dice de más, sino dice de sumo gozo. ¿Qué quiere decir Santiago cuando está diciéndonos que tenemos que tener un sumo gozo cuando estoy en medio de las pruebas? No significa que nos gozamos por las pruebas en sí mismas. No es decir, me quedé sin trabajo, no tengo dinero para pagar la renta, el alquiler de la casa, el préstamo en el banco, si tengo préstamos, no tengo para comprar el diario de comida, tengo una enfermedad terrible. ¡Ay, Dios mío, qué! Eso es lo mejor que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Aló? Santo. No. O sea, la Biblia no nos llama a pensar así, pero sí nos llama a decir lo que Job dijo en el capítulo 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¿Conocen el caso de Job? Perdió todo. Perdió todo. Esposa, hijos, ganado, todo. Y hay una sarna que y el de todo en todo el su ser, ¿verdad? Qué picazón le agarró, ¿verdad? Le dio una alergia violenta, yo digo. Perdón, sí, es cierto, perdón. La esposa no, porque la esposa le decía, ¿perdón? Sí, no, esa es mi hora. La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Comité de apoyo, ¿ah? Entonces pierde todo. ¿Y entonces qué? Y Job que dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, no es un gozo irracional. No es que usted no pueda llorar en el momento que está siendo probado. Porque cuánta gente llora en el medio de la prueba y del dolor. Todo el mundo llora. No está exento de no llorar. Ahora. Pero no podemos llegar con las quejas delante de Dios. ¿Puede usted llevar delante de Dios ese dolor? Sí, lleva. Señor, estoy mal, me siento dolido por lo que me está pasando, por lo que estoy viviendo. Ahora, dice ahí la palabra que tengo que tener una actitud de gozo, de estar alegres. Y cuando se empieza a depender de Dios, la paz de Dios empieza a invadirnos. Que en medio del dolor, del sufrimiento, de la prueba, en medio de esa situación que sucede, viene la paz de Dios sobre nosotros. Y podemos ver el dolor del hijo, de la hija, del tío, del hermano, dolor por una enfermedad, podemos ver todo eso. Pero hay una paz sobrenatural que nos da y nos fortalece. ¿Por qué? Porque en el momento que usted tiene la mirada y los ojos puestos, ¿en qué? En Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice esa palabra, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando usted lee ese texto de Hebreos capítulo 12, esa es la nueva traducción viviente.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, al campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Wow. Jesús soportó la cruz. O sea, Jesús sabía que le esperaba un gozo, pero tenía que pasar por la prueba. Y la parte más difícil. Wow. Tengo que pasar la prueba, pero después de la prueba viene el gozo. El gozo. Ahora, ¿qué dice? Sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está en el lugar de honor. Amén. Ahora, siguiente verdad. Perdón, piensan en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Cierro con esto. En el texto de Hebreos, Jesús fue probado o no fue probado. Fuerte. Pero él sabía que le esperaba un premio para pasar la prueba, al soportar la prueba. Tercera verdad. Los creyentes crecemos cuando pasamos por pruebas. ¿Oí un amén ahí? Los creyentes crecemos cuando pasamos por pruebas. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra en Santiago, estamos leyendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Wow. ¿Y es que qué? Cuando viene la prueba revela la condición de nuestro corazón. Si usted está caminando bien en Dios, la soporta. Si llegó la prueba y su corazón está endurecido, empieza a atacar al pueblo de Dios, empieza a atacar a Dios, empieza a atacar la Biblia y se empieza a revelar. No leo la Biblia, no vuelvo a la iglesia. Wow. La prueba revela la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón está sometido a Él, ¿qué sucede? Paz y fortaleza vienen. Si mi corazón está endurecido, está dolido, empiezo a reclamar. Iglesia, ¿cuántos creyentes somos reclamones? ¿Aló? ¿Cuántos? Un montón, estamos reclamando cada rato. Pero ¿cuánto tenemos que agradecerle a Dios día a día? ¿Ya? O sea, las pruebas de la vida prueban la autenticidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchos pasan por pruebas y en el momento de la prueba salen corriendo. ¿Aló? ¿Está conmigo? Salen corriendo. ¡Ah, santo! La prueba produce perseverancia, persistencia, constancia, esperanza. O sea, al Dios permitir las pruebas y nosotros poner nuestra fe en medio de ellas, vemos la manifestación de Dios. Esto nos hace perseverar en nuestra fe. Nos lleva a persistir hacia la voluntad de Dios, a ser constantes en la fe. Pero ¿cuántos cristianos son así? Hoy estoy en las alturas de la fe, creo, motivo, estoy gritándole al Señor por todo lado, pero llegó el momento de la prueba. Hermanos, por favor, oren por mí. ¿Cabe un cristiano? Ustedes me han dicho hoy que todos hemos pasado por pruebas. Ahora, perseverancia. O sea, Señor, estoy pasando por esta prueba. Si es una enfermedad, Señor, confieso sanidad y declaro sanidad.
Si son problemas financieros, empieza a decirle, Señor, aumenta tu bendición sobre mi familia, tu provisión. Si es escasez de trabajo, Señor, te doy gracias porque ya tú has dado el trabajo a mi tío, a mi hijo, a quien sea. Señor, en medio de esta prueba que estoy pasando, te doy gracias. Señor, yo puedo vislumbrar un futuro grande y poderoso. Wow. Y entonces, persistencia, constancia, esperanza. Señor, sé que salgo de esta prueba más fortalecido y con más fe en ti. Pero muchas veces, wow, ¿qué hago? ¿Cómo camino? O sea, la meta de la prueba es poder caminar en la voluntad y señorío de Cristo. O sea, la meta de la prueba no es si la soportamos. La meta es madurar nuestra fe y llegar a ser cada uno o cada vez más como Cristo. Yo soy como Cristo. Y esa parte sí es difícil. Porque ahí es donde nosotros nos tambaleamos. O sea, en medio de la prueba, caminar en la voluntad. Señor, es tu voluntad, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, camino, Señor, y te reconozco como mi Señor. Porque lo podemos reconocer como el Salvador. Pero si yo no lo reconozco como mi Señor, no le estoy diciendo a Él, Señor, tú eres la máxima autoridad, tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de mi vida. Señor, yo soy tu esclavo, tú eres mi amo. ¿Pero qué? Oh, ¿llegó la prueba? No valgo nada, Señor, soy una basura en medio de este desierto. ¿Aló? La meta no es soportar la prueba, repito. La meta es madurar nuestra fe y llegar a ser cada vez como Cristo. Menos Francisco, más Cristo. Menos Oscar, más Cristo. Menos Alejandra, más Cristo. Y entonces, en medio de la prueba, usted no tiene que oler a desesperanza. En medio de la prueba, usted no tiene que oler a desmotivación. En medio de la prueba, usted tiene que empezar a oler a Cristo. ¡Wow! ¿Están conmigo, iglesia? O sea, nuestra meta última en todo momento es poder saber que estamos agradando a Dios haciendo su voluntad. Wow. Santo, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Cuarta verdad. Los creyentes saldremos triunfantes de las pruebas. Díganlo conmigo, los creyentes saldremos triunfantes de las pruebas. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios terminará. Dígalo conmigo, Dios terminará. Diga conmigo, Dios hará la obra completa. O sea, lo que Dios ha empezado en mi vida, Él la termina. Él la termina. Él la va a terminar. Y entonces, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, usted tenga la completa certeza que Él nos dará la victoria. Él nos va a dar la victoria.
Ahora, nuestra actitud en la prueba es bien importante. O sea, es tener la paz de Dios. Que ocupamos. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2? Alguien que lo lea. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, llámese también pruebas, consideren como un tiempo para alegrarse mucho. Wow. Qué silencio. Está como el clima muy frío en San Ramón, ¿verdad? Está nevando aquí afuera, ¿verdad? Wow. Santo. Hay que buscar sabiduría para hacer las decisiones correctas que nos lleven a la victoria. ¿Y qué? Versículo 4 de Santiago 1:4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él las dará. No los reprenderá por pedirla. Ahora, tener la convicción sin dudar que Dios es bueno y Él nos va a sacar adelante. Versículos 6 al 8. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y eso es una gran verdad. Ojo a este texto. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Señor, si puedes, dice el Señor. Señor, si te place. Señor, si tú quieres. Señor, si está a tu alcance. ¿No oído esas oraciones? Dice el Señor, Señor, es que me dicen que actúe por fe y voy a ir a consultar a una bruja. ¿Cierto? Lo han hecho. Señor, me dicen que tenga fe, pero yo voy a ver qué me dice el vecino que me lee las cartas o la palma de la mano. Dice Santiago, una persona que duda tiene la lealtad dividida. O sea, no se alía con Dios ni con nadie. ¿Cómo reaccionas cuando estás pasando por pruebas? Dije al principio, ¿cómo reacciono cuando estoy pasando por pruebas? Las mismas revelan nuestro corazón. Y cuando estoy pasando por pruebas, estamos convencidos que Dios está en control o nos deprimimos, sentimos que no tenemos el control. Y cuando viene una prueba o viene algo, ¿aló? Me deprimo y entro en depresión. Señor, yo te alabo en medio de estas pruebas porque yo no sé, estoy
tan deprimido que voy a tomarme. Eso son las pastillas de la depresión. Bueno, antidepresión, pastilla de menta, lo que sea para ya, un relajante, porque yo no me puedo ni relajar ni hacer ningún relajo, entonces necesito un relajante para desestresarme. Entonces, ¿qué es eso? ¿Quién tiene el control? ¿Lo tiene Dios o lo tengo yo? Y cuando yo estoy en prueba, normalmente yo quiero tener el control para salir de ello. Estamos buscando por dónde salgo. ¿Por qué pasaba? Y entonces, ¡wow! La logré salir. Y 8 días después, ¡ay, qué contracturado estoy! Es que me doblé mucho por salir por este puente. Creemos sin dudar que Dios es bueno y prometió sacarnos adelante. ¿Lo creemos? Podríamos pedirle a Dios tener una actitud de sumo gozo en medio de las pruebas. Señor, dame una actitud de sumo gozo en medio de la prueba que yo estoy pasando. Pero si estamos pasando por pruebas, no nos olvidemos de algo, que Dios las está permitiendo para llevarte a más, para mostrarte su poder, para madurar en tu fe. Pide dirección, sabiduría y no dudes. Y termino con esto. Si estás pasando por pruebas, seguramente conoces a alguien que lo está. Si usted no pasa por pruebas ahora, uy, mira, pero fulana está pasando por esta prueba. Háblale de lo que hoy hemos compartido en este lugar. Los reto. Yo conozco una familia que está pasando por pruebas. En esta semana yo le invito a algo. Vaya, visite esa familia. Invítela el domingo aquí. Invítela aquí. Dígale, están hablando sobre pruebas, están hablando sobre el gozo del Señor. La invito a la iglesia. El frío me taponió el amén. ¿Por qué no decimos amén? Porque todavía usted no está convencido del poder de Dios. Usted todavía no está convencido. Ya, invita a esas personas a esta serie. Vea que esta es la tercera, faltan 3 todavía más. Y cada vez va aumentando y trabajando sobre eso. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Y puesto de pie, usted va a decir conmigo, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Dígalo. Tiene que ser más fuerte. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Otra vez. Tiene que ser más fuerte. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Padre, estamos delante de ti en esta mañana. Señor, en medio de ti, Señor, hay un pueblo que te alaba y glorifica tu nombre. Señor, en medio de ti hay un pueblo que está diciendo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Padre, en medio de las pruebas que estemos viviendo, en medio de las pruebas que estemos pasando, Señor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Señor, yo puedo decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Padre,
Y empiece a orar por su familia ahora. Ponga a su familia delante de su presencia. Ponga a sus hijos, a sus hijas. Si están casados, ponga también al esposo, a la esposa también, a los nietos, a las nietas. Empiece a orar por ellos, empiece a ministrarle a ellos, empiece a decir, Señor, empiece a ver si no tienen trabajo, ore por trabajo, desate bendición para sus hijos también. Señor, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que en medio de la prueba tiene que venir, Señor. Y Padre, si nos falta sabiduría, es la hora de que usted y yo pidamos, Señor, danos más sabiduría. Dígalo, Señor, danos más sabiduría. Padre, en esta mañana estamos pidiendo sabiduría. Padre, bendícenos, bendícenos, bendice. Paz de Dios sobreabundante. Señora, aumenta mi fe, aumenta mi dependencia en ti, Señor. Aumenta mi dependencia en ti, Señor. Que yo pueda crecer en ti, que yo pueda moverme en ti, Señor. Que yo pueda ver tu gloria manifiesta permanentemente. Señor, que empiece a menguar, ya, Señor. Más Cristo, menos el yo, más Cristo, menos... Dígalo, diga su nombre, más Cristo, menos, y diga su nombre, más Cristo, menos, y diga su nombre, más Cristo, menos Francisco, más Cristo, menos Francisco. Empiece a decirlo eso. Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu. Oh, Señor, que tu gozo, Señor, que tu gozo, que tu gozo sea poderoso, que tu gozo sea fuerte y poderoso. Santo, 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 santo. Santo, levante sus manos al cielo y reciba, y reciba, y reciba, y reciba, y reciba, y recibe, recibe esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios, recíbela en esta mañana. Señor, ese gozo que yo necesito, Señor, esa seguridad, Señor, ese sumo gozo que yo he anhelado, Señor. Quita de mí toda depresión, Señor. Quita de mí todo desánimo, Señor. Quita de mí toda incredulidad. Yo no puedo tener una fe dividida, Señor. Quita de mí eso que te está impidiendo, eso que me impide, Señor, caminar en ti. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Oh, santo eres, santo eres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Ya no digas más que tienes un gran problema. Santo. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Santo, dígalo. Ya no declares más que vives en la miseria. Oh, sí, Señor. Ya no digas más que la deuda es tu reina. Santo. Háblale a la deuda.
Dile a la miseria, cuéntale al problema, que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, que es más grande que el problema. que tienes un gran Señor, que es más grande que tu deuda, que Tienes un gran Señor, que acaba con la miseria y que aplasta tu problema. Que tienes un gran Señor. Tienes un gran Señor. Es grande. Sí, No Señor. habrá perdido la batalla. Lo he visto justo desamparado, Dígaselo. ni su Simiente que mendigue paz. Si Puedes creer, los los muros muros caerán. caerán. Y en su nombre, gloria dará. Háblale a la deuda, cuéntale el problema. Dile a la miseria Que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, y es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria. Que tienes un gran Señor, que es más grande que el problema, que paga todas tus deudas, que tienes un gran Señor. Santo, que tienes un gran Señor. Santo, Todo problema que Él puede resolver, todas tus deudas que Él puede pagar, más nadie puede cerrar, puede vencer, nada puede detener. Grande batalla de Israel, Señor, hace vencer. Él nunca ha perdido una batalla. Hoy levántate con fe. Santo, Y su gloria verás. Él acaba con tus problemas. Que tienes un gran Señor. Que tienes un gran Señor. Un gran Señor. Un gran Señor. Un Gran Señor. Denle un aplauso al Señor. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga.